—¿Puedo seguir? —susurró el millonario, y la luna de miel de la Virgen fue como un sueño. El aire olía a sal y a promesa. La música había cesado, pero el eco del «sí, acepto» seguía flotando en el aire, como una plegaria suspendida entre la espuma del mar y las luces de la hacienda. Lucía observó el horizonte con la serenidad de quien no sabe si ha despertado de un sueño o acaba de entrar en uno nuevo. El vestido blanco, empapado de luna, se aferraba a su piel mientras las olas besaban tímidamente la orilla. A lo lejos, Adrián Valverde, el hombre que el mundo conocía como el magnate de acero, la miraba con un temblor que ningún negocio había logrado provocarle. Era la primera vez que sentía miedo, pero era un miedo dulce, el de perder algo que nunca antes había tenido. La fiesta se había disuelto en murmullos. Los invitados partían entre risas y copas medio vacías, dejando un reguero de flores marchitas sobre el suelo de piedra. Adrián se acercó despacio, como si temiera que un solo paso en falso pudiera romper la magia que los envolvía. Lucía levantó la vista. Sus ojos, grandes y desnudos, lo miraron sin juicio. En ese instante, él comprendió que toda su riqueza no servía de nada si no era capaz de ganarse esa mirada cada día. —¿Puedo seguir? —murmuró, y el silencio entre ellos fue la respuesta más pura que jamás escuchó. Esa frase, tan simple, tan humana, marcó el inicio de algo que ni el dinero ni la distancia podrían borrar. Porque esa noche no se trataba de posesión, sino de entrega. Lucía no era una joya en la vitrina de un millonario, era la llave que abría su penitencia. Y él, acostumbrado a dominar imperios, se rindió ante la única soberanía que no podía comprar, la del alma de una mujer que lo miraba sin miedo. El mundo allá afuera podía esperar. Esa habitación, con sus luces doradas y su aire detenido, era el comienzo de una redención. Y tú, que estás escuchando esta historia, cuéntame desde dónde nos ves. ¿Alguna vez sentiste que el amor podía curar algo que ni el tiempo ni el poder pudieron reparar? Si crees que el perdón tiene más fuerza que el dinero, dale me gusta y suscríbete. Porque lo que viene no es una historia de riqueza, sino de almas que aprenden a amarse entre las ruinas de lo que fueron. La hacienda donde pasaron su primera noche como esposos parecía suspendida entre dos mundos, el de los vivos y el de los sueños. Construida sobre una colina que miraba al mar, cada rincón respiraba historia. Las paredes, cubiertas de bugambilias, ocultaban secretos de generaciones que habían amado y sufrido bajo el mismo cielo. Por las ventanas abiertas se colaba el rumor de las olas, mezclado con el perfume de las gardenias. Todo en aquel lugar hablaba de eternidad, como si la tierra misma los bendijera. Pero bajo esa calma, algo en Adrián se mantenía alerta, un tic nervioso que ni el amor ni la brisa lograban apaciguar. Lucía caminaba por los pasillos descalza, sintiendo la frialdad de los mosaicos antiguos bajo los pies. Había crecido entre la tierra seca y el canto de los grillos, en un pueblo donde el lujo era tener tiempo para mirar las estrellas. Ahora cada gesto de esa nueva vida la sorprendía. El sonido del cristal, la suavidad de las sábanas, el reflejo de su rostro en los espejos enormes. Todo parecía ajeno, y sin embargo había algo familiar en la manera en que Adrián la observaba, con un respeto que desarmaba cualquier miedo. En su mirada no había deseo apresurado, sino un reconocimiento silencioso. Fuera, el viento movía las palmeras y agitaba los faroles colgantes, dibujando sombras danzantes sobre la arena. Adrián salió a la terraza con una copa que no llegó a beber. Miró el horizonte con una mezcla de gratitud y culpa. El mar era tan vasto que parecía burlarse de sus logros. Por primera vez sintió el peso de sus edificios, de sus cuentas, de los contratos que lo habían hecho poderoso. Ninguno de esos triunfos podía igualar la pureza del instante que acababa de vivir. No sabía aún que esa pureza sería su salvación y su condena.
Las sirvientas, discretas, se movían por la casa con pasos ligeros, dejando tras de sí el aroma del pan recién hecho. Una de ellas, anciana y sabia, observó a Lucía con ternura. «Tiene la mirada de las que saben esperar», murmuró, y tenía razón. Lucía no había llegado allí por ambición, sino por destino. Lo que el mundo vería como una unión de poder y juventud era en realidad el choque de dos almas que necesitaban curarse. Él, del exceso; ella, de la carencia. Dos mitades heridas buscando equilibrio en un lugar que respiraba historia. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrió las cortinas y dejó que la luna inundara la habitación. No podía evitar recordar a su madre, peinando su cabello frente al espejo y diciéndole: «Hija, la pureza no está en lo que guardas, sino en lo que entregas sin miedo». Adrián dormía a su lado, vulnerable como un niño. Ella lo miró, y por un instante comprendió que el amor verdadero no se reconoce por su intensidad, sino por su quietud. En esa calma luminosa, la vida parecía prometerles una tregua. Pero el mundo y el pasado aún no habían dicho su última palabra. Lucía había nacido en un pueblo donde los días eran largos y el silencio una forma de resistencia. Su infancia transcurrió entre el olor a tierra mojada y las manos agrietadas de su madre, una mujer que entendía la dignidad como una oración silenciosa. No conoció a su padre. Solo quedaban de él las historias que el viento traía desde lejos, rumores de un hombre que había amado y huido. A falta de un nombre, Lucía aprendió a sostenerse con el suyo, con una fe sencilla y una mirada que no se rendía ante la pobreza. Desde niña supo que el amor no era un cuento, sino una tarea: cuidar, esperar, perdonar. A los 18 años, el mundo le ofreció su primera prueba. Una beca la llevó a la ciudad, a un internado donde las paredes olían a libros y a desarraigo. Allí conoció la soledad de los pasillos fríos, la arrogancia de los ricos, la crueldad de quienes confundían el brillo con la bondad. Pero también descubrió algo más profundo: su deseo de mirar más allá de las apariencias. En esas noches de estudio, bajo la luz tenue de una lámpara prestada, soñaba con tener una vida que no se midiera en lo que poseía, sino en lo que daba. No sabía aún que el destino ya había puesto su mirada sobre ella. Fue en una exposición benéfica cuando lo vio por primera vez. Adrián Valverde, el magnate del acero, observaba un cuadro con la misma intensidad con la que otros hombres miran el dinero. Lucía no lo reconoció por su fama, sino por algo más sutil: la tristeza en sus ojos. Había en él un cansancio profundo, el de quien ha visto demasiado y aún no ha encontrado paz. Él la notó también, no por su belleza, que era sencilla y sin artificios, sino por la calma que irradiaba. En medio de las luces, las risas y los trajes caros, ella era una presencia distinta, casi sagrada. Desde ese día, Adrián comenzó a buscarla con una torpeza que no había mostrado en los negocios. Le enviaba flores sin firma, libros antiguos, notas que parecían escritas por alguien que pedía permiso para acercarse. Lucía dudó, desconfiando de las promesas que venían envueltas en lujo, pero algo en su voz, cuando por fin hablaron, la desarmó. Era una voz cansada de fingir. Había verdad en ella, una verdad que dolía y atraía al mismo tiempo. Sin saber cómo, Lucía se vio envuelta en una historia que la desbordaba, entre el amor y el miedo de perderse a sí misma. Ella no buscaba riquezas. Buscaba sentido, y en medio de un mundo que le ofrecía todo lo que nunca había tenido, decidió conservar lo único que no podía perder: su integridad. Le habló a Adrián con franqueza, le dijo que no se casaría con un nombre ni con una fortuna, sino con un alma. Él sonrió, incrédulo al principio, pero en el fondo conmovido por aquella claridad. Fue entonces cuando comprendió que Lucía no era un capricho ni una conquista, era su redención anunciada, aunque aún no lo supiera.
En las semanas siguientes, Lucía se enfrentó al juicio del mundo. Las amigas del internado susurraban que era una cazafortunas, los periodistas que era una actriz, pero ella callaba. Aprendió a amar en silencio, a proteger su historia de los ojos ajenos. En cada mirada de Adrián encontraba una promesa muda, la de reconstruirse juntos, sin máscaras. Era el amor más improbable y por eso mismo el más verdadero. Y cuando finalmente caminó hacia el altar, Lucía no sintió miedo. Sintió paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había elegido amar con conciencia. Sabía que el amor no la salvaría de la tristeza, pero sí le daría una forma digna de atravesarla. Adrián Valverde había aprendido desde joven que la vida era una guerra silenciosa y que el amor era, en el mejor de los casos, una distracción peligrosa. Heredó la empresa de su padre a los 26 años junto con una deuda moral que nunca confesó. Creció rodeado de mármol y promesas rotas, educado para ganar, no para sentir. Su madre, elegante y ausente, le enseñó que la compasión era debilidad. Su padre, un hombre de negocios sin escrúpulos, le mostró que todo se compra: la lealtad, el silencio, incluso el respeto. En ese ambiente de frialdad, Adrián construyó su propio reino y su propia soledad. Durante años, su nombre fue sinónimo de poder. En las revistas lo llamaban el arquitecto del acero, el hombre que levantaba ciudades y derribaba a sus enemigos con una sola firma. Pero detrás de los titulares había un vacío insondable. Cada logro lo dejaba más exhausto, como si cada edificio erguido sobre la tierra le robara una parte del alma. Su fortuna crecía al ritmo de sus mentiras. Las cifras eran impecables, las conciencias no tanto. Los contratos que firmaba sabían a traición. Había aprendido a negociar con la culpa hasta que conoció a Lucía. El antagonista de Adrián no era un hombre, ni siquiera el sistema que lo había hecho poderoso. Era su propio pasado, ese pasado que lo seguía como una sombra, recordándole los rostros de quienes había perjudicado para llegar tan alto. Una de esas sombras tenía nombre: Rodrigo, su antiguo socio y amigo. Juntos habían construido el imperio, pero Adrián, cegado por la ambición, lo traicionó con un movimiento legal que lo dejó en la ruina. Desde entonces, Rodrigo juró destruirlo, y ahora desde la oscuridad estaba dispuesto a cumplirlo. Rodrigo no era un villano de caricatura, era un hombre herido. Había amado la honestidad y la perdió a manos del dinero. En su mente, la justicia se confundió con venganza. Cuando supo que Adrián se casaba con una joven desconocida, vio su oportunidad. Sembró rumores, manipuló prensa, se acercó a los socios dormidos de la compañía y comenzó a desmantelar su reputación con precisión quirúrgica. Su guerra no era con las armas del poder, sino con las del desprestigio. Y lo peor, lo hacía convencido de que estaba obrando bien. Adrián comenzó a notar las grietas, llamadas que no se devolvían, contratos que se caían sin explicación, miradas sospechosas en las juntas. El imperio que había construido comenzaba a temblar, pero no por la economía, sino por la verdad que tanto había escondido. Lucía lo notaba en sus silencios, en la rigidez de sus hombros, en las noches en que fingía dormir. Sabía que algo lo atormentaba, aunque él aún no podía decirlo, y esa culpa contenida se convirtió en el tercer habitante de su matrimonio. Invisible, pero siempre presente. Rodrigo, desde la sombra, no solo buscaba venganza, quería que Adrián se mirara al espejo, quería que sintiera la vergüenza que él había sentido. Lo espiaba a través de socios, de empleados, de rumores, y en su ceguera no comprendía que al destruirlo también se destruía a sí mismo. En el fondo, ambos eran hijos del mismo monstruo, la ambición. Pero mientras uno intentaba huir de ella, el otro se alimentaba de su veneno.
El duelo que se aproximaba no sería solo por poder, sino por el alma de un hombre que empezaba a despertar. La mañana del quinto día de su luna de miel, el sonido del mar parecía distinto. Lucía lo notó antes que él, una quietud extraña, como si el aire contuviera algo que aún no se atrevía a revelar. Adrián estaba en la terraza, leyendo los correos que había prometido no revisar. En la pantalla, una serie de mensajes lo hizo palidecer. La prensa había filtrado documentos sobre un antiguo contrato, sobornos, evasiones, tratos con gobiernos extranjeros. Todo lo que había enterrado bajo años de silencio salía ahora a la luz. Rodrigo había cumplido su amenaza. El pasado lo había alcanzado, justo cuando comenzaba a creer en la posibilidad de una vida limpia. Lucía se acercó despacio, percibiendo en él una mezcla de furia y derrota. «¿Qué sucede?», preguntó con voz suave. Adrián cerró el portátil, pero el gesto fue inútil. La culpa ya se había escapado por sus ojos. «Nada que deba preocuparte», mintió. Ella lo miró sin hablar. Había aprendido que el amor no siempre exige respuestas, pero sí verdad. Tomó su mano y la apretó. En ese contacto, él sintió el peso de todo lo que había escondido. No era solo un escándalo lo que se avecinaba, era su alma la que temblaba al borde del derrumbe. Esa noche, el mar rugió con violencia, como si repitiera en voz alta las palabras que él callaba. Adrián caminó solo hasta la orilla, bajo la luna inmensa, y por primera vez se permitió llorar. No por miedo a perder su fortuna, sino por haberla ganado del modo equivocado. Cada ola le devolvía un fragmento de su historia. Las promesas rotas, los rostros olvidados, las firmas frías en contratos que habían arruinado vidas. La culpa, que durante años había dormido en su pecho, despertaba ahora con una claridad cruel. Y Lucía, desde la distancia, lo observaba sin juicio. Cuando volvió a la villa, empapado y tembloroso, ella lo esperaba junto a la chimenea. No dijo nada. Simplemente lo cubrió con una manta y le rozó la mejilla con la punta de los dedos. «Nadie puede huir de lo que fue», susurró. Él la miró, con la desesperación de quien teme ser visto por completo. En su silencio, Lucía entendió que el hombre que amaba estaba en guerra consigo mismo, y que su papel no era salvarlo, sino acompañarlo en la caída hasta que él decidiera levantarse. Al amanecer, una llamada selló el destino. La junta directiva de su empresa exigía su presencia inmediata. Todo pendía de un hilo. Adrián sabía que, al regresar, no solo enfrentaría acusaciones, sino la mirada del mundo entero. Miró a Lucía, buscando en ella la fuerza que él había perdido. Ella no lloró, no suplicó, solo asintió. «Ve», dijo, «pero no por ellos, por ti». Ese permiso lo quebró más que cualquier traición. Era la primera vez que alguien lo liberaba sin condiciones. Cuando el auto desapareció entre la niebla, Lucía quedó sola frente al mar, sintiendo que algo se había roto y al mismo tiempo nacido. Aquel viaje, que debía ser el comienzo de una vida nueva, se convertía en la prueba más dura. El amor puesto a prueba por la verdad. El paraíso se transformaba en escenario de redención, y aunque no lo sabía, el alma de Adrián estaba a punto de enfrentarse a su juicio final. El avión aterrizó en silencio, como si incluso el viento temiera interrumpir lo que estaba por suceder. Adrián descendió con el rostro endurecido, pero el alma deshecha. Cada paso hacia su oficina era una confesión muda. Los pasillos que antes le rendían pleitesía ahora parecían pasillos de un tribunal. Nadie lo saludó. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. En la sala de juntas, los rostros familiares eran ahora jueces implacables. Rodrigo no estaba, pero su sombra lo cubría todo. Frente a sus socios, Adrián escuchó las acusaciones, una por una sin defenderse. Sabía que cada palabra era cierta. Por primera vez en su vida, no mintió. Solo bajó la cabeza y dijo: «Sí, lo hice.
Esa admisión, que debía destruirlo, fue el primer paso hacia su liberación. Al salir, la prensa lo esperaba como buitres en una carnicería. Los flashes lo cegaron, los gritos lo rasgaron, pero no corrió, no respondió. En medio del caos, recordó el tacto de las manos de Lucía, suaves, firmes. Pensó en su voz diciéndole, por ti. Y esa simple frase le dio la fuerza para caminar entre la multitud como un hombre que ya no debía nada. La caída había comenzado, pero no era el fin. Era el regreso a sí mismo. Lucía, mientras tanto, aguardaba noticias en la hacienda. Cada noche encendía una vela frente a la ventana y rezaba sin palabras. La soledad la envolvía, pero no la asustaba. Había aprendido que el amor verdadero no se mide en abrazos presentes, sino en la fe que se sostiene cuando todo se desmorona. A veces, caminaba por la playa con una carta en las manos. La había escrito para él, pero aún no se atrevía a enviarla. En ella no pedía explicaciones ni promesas. Solo decía, no vuelvas limpio, vuelve verdadero. Días después, Adrián apareció en las portadas de los periódicos. El magnate caído, el millonario arrepentido. Los titulares eran crueles, pero él ya no los temía. Renunció a su cargo, vendió acciones, devolvió lo que pudo. Los abogados lo aconsejaban huir, negociar, pero eligió quedarse. Lo movía algo nuevo, algo que ni él mismo entendía, una necesidad casi sagrada de reparar. En esa decisión descubrió una paz que ningún triunfo le había dado. El mundo lo veía caer, pero él sentía que por primera vez caminaba en tierra firme. Rodrigo, al enterarse, no sintió victoria, solo un vacío que lo heló por dentro. Esperaba verlo humillado, destruido, pero lo que encontró fue un hombre que no se defendía. Ese silencio lo descolocó. Lo observó desde lejos, durante una audiencia pública, cuando Adrián aceptó su responsabilidad sin odio ni excusas. En ese momento, algo en Rodrigo se quebró. La venganza, que había sido su alimento, empezó a saberle amarga. La justicia que perseguía se transformaba en culpa. En silencio, comprendió que odiar a un hombre que se arrepiente es odiarse a uno mismo. Mientras tanto, Lucía viajó a la ciudad sin avisar. Llegó al juzgado justo cuando Adrián salía, con el rostro sereno y las manos vacías. No hubo palabras, solo una mirada. Ella caminó hacia él, despacio, con la misma calma de quien se acerca al mar. Nadie entendió lo que ocurrió después. Algunos dirían que fue un impulso, otros una locura. Pero cuando ella tomó su mano frente a los fotógrafos y lo miró sin reproche, el mundo enmudeció. Era una escena imposible, la pureza abrazando a la culpa. Esa noche durmieron en un pequeño hotel, lejos de todo. No había lujos ni promesas, solo dos almas cansadas compartiendo la misma almohada. Adrián le habló de su padre, de sus miedos, de los años en que creyó que amar era perder. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, sin intentar arreglarlo. Lo amó en su ruina, no en su gloria. Y en ese amor imperfecto, ambos encontraron una forma nueva de pertenencia. No el amor que promete felicidad, sino el que sostiene la verdad, por dolorosa que sea. Los días siguientes fueron una lenta reconstrucción. Adrián comenzó a trabajar en silencio, ayudando a comunidades que había dañado con sus decisiones. No buscaba reconocimiento, solo reparación. Lucía lo acompañaba en cada paso, viendo cómo el hombre que había amado por instinto se transformaba en alguien digno de ser amado por elección. Ella también cambiaba. Comprendió que la pureza no es fragilidad, sino resistencia. Que amar no es salvar, sino acompañar mientras el otro aprende a salvarse. La tensión no desapareció del todo. A veces discutían, otras callaban demasiado, pero en cada roce, en cada lágrima, se fortalecían. Las sombras seguían allí, recordando lo que habían sido, pero la luz que construían juntos comenzaba a vencerlas. Adrián, en su vulnerabilidad, se volvió humano. Lucía, en su paciencia, se volvió sabia.
Y entre ambos, el amor dejó de ser un milagro para convertirse en una decisión cotidiana. Rodrigo, en su oficina vacía, observó una foto antigua de ambos, sonriendo en tiempos más simples. La rabia se deshizo en su pecho. Decidió escribir una carta, no para disculparse, sino para liberar. En ella le deseó paz. Era el primer gesto de humanidad que tenía en años. Al enviarla, sintió algo parecido a la redención. Sin saberlo, 3 almas, culpable, víctima y testigo, comenzaban a sanar bajo el mismo cielo. La tormenta llegó una noche sin aviso. Un aguacero furioso azotaba la ciudad, mientras Adrián, de pie frente al ventanal, observaba los relámpagos iluminar los rascacielos que él mismo había construido. Era como si el cielo quisiera devolvérselos, uno por uno, para que recordara el precio de su ambición. En la mesa, abierta sobre los documentos que aún quedaban por firmar, reposaba la carta de Rodrigo. La había leído 1000 veces, pero esa noche, algo en esas palabras, «te perdono porque al hacerlo me libero», lo atravesó con una ternura insoportable. Comprendió entonces que el perdón no era una absolución, sino una herida compartida. Lucía se acercó por detrás, envuelta en una bata sencilla. El sonido de sus pasos lo sacó de su trance. Él giró y por un instante la miró con la misma mezcla de miedo y reverencia que aquella primera noche en la hacienda. «He perdido todo», murmuró, apenas audible. Ella sonrió con tristeza. «No todo. A veces perderlo todo es la única forma de empezar». En ese instante, un relámpago iluminó sus rostros, y Adrián comprendió que la vida le había quitado la máscara a golpes, pero lo había dejado con lo esencial, la verdad. Él cayó de rodillas agotado, con el corazón abierto en carne viva. «Te engañé, Lucía», dijo la voz rota. «Todo lo que soy está manchado. No merezco que sigas aquí». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Nadie merece el perdón», susurró. «Por eso es un milagro». Y lo abrazó, no con ternura sino con fuerza, como si su cuerpo pudiera contener la culpa de los dos. En ese abrazo, Adrián lloró por primera vez sin vergüenza. Cada lágrima era un ladrillo cayendo de su muro interno. Cada sollozo, un pedazo de orgullo derrumbado. Al amanecer, salieron juntos a la calle. La ciudad olía a tierra mojada y a renacimiento. Adrián decidió ir al último lugar donde aún no había pedido perdón, el barrio pobre donde construyó su primer edificio, desplazando familias enteras. Caminó entre las casas humildes, con la cabeza descubierta y las manos vacías. Los vecinos lo reconocieron, algunos lo insultaron, otros simplemente se apartaron. Él no se defendió. Solo habló con un anciano que lo observaba desde la puerta. «Vengo a reparar lo que hice», dijo. El hombre, después de un silencio largo, respondió. «Entonces empieza por escuchar». Durante horas, Adrián escuchó historias que lo desgarraron. Pérdidas, hambre, promesas incumplidas. No ofreció dinero, sino atención. Y cuando cayó la tarde, algo cambió en el aire. Un niño se acercó y le tomó la mano, sin miedo. Ese gesto sencillo fue su absolución. Lucía lo observaba desde lejos, con lágrimas silenciosas. Había comprendido que su amor no estaba destinado a rescatarlo, sino a ser testigo de su transformación. En ese instante, lo amó con la certeza de quien ya no teme perder. Al regresar a casa, Adrián escribió una carta a Rodrigo. «Gracias por destruirme», decía, «porque solo así pude conocerme». Luego se acostó junto a Lucía, y el silencio entre ellos ya no era distancia, sino paz. Habían atravesado la noche más larga, y lo sabían. ¿Y tú que escuchas esta historia? ¿Alguna vez amaste a alguien que necesitaba ser perdonado más que amado? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para seguir acompañando historias donde el amor no huye del dolor, sino que lo transforma. Pasaron los meses como si el tiempo hubiera aprendido a caminar con ellos, sin prisa, sin urgencia.
La hacienda junto al mar volvió a recibirlos, pero ya nada era igual. Las paredes seguían cubiertas de bugambilias, el aire seguía oliendo a gardenias, solo que ahora todo tenía un peso distinto, una serenidad nueva. Lucía caminaba por los pasillos con la misma calma de antes, pero su mirada había cambiado. Ya no buscaba refugio, sino horizonte. Adrián, en cambio, parecía más ligero, como si en cada respiración se deshiciera un resto de su antiguo yo. No llevaba relojes, no respondía a llamadas. Había aprendido que la riqueza más grande era el silencio compartido. Una mañana, al amanecer, Lucía lo encontró en la playa, arrodillado frente al mar. No rezaba ni pedía nada, solo miraba el agua como quien conversa con algo más grande que él. Ella se acercó sin interrumpir. El sol nacía detrás de las montañas, dorando su perfil cansado y hermoso. «Todo esto sigue siendo tuyo», dijo ella suavemente. Él negó con la cabeza. «No, Lucía, esto es de quien lo mira con amor. Yo solo lo cuidé mal». Esa frase, sencilla, marcó el punto exacto en que dejó de ser dueño para convertirse en guardián. Y en ese cambio encontró su paz. Días después, decidieron abrir las puertas de la hacienda. Convirtieron las habitaciones vacías en refugio para mujeres del campo que necesitaban un lugar donde recomenzar. Lucía enseñaba a leer y a bordar, mientras Adrián construía con sus propias manos pequeñas casas junto al mar. Nadie lo reconocía como el magnate caído. Allí era solo un hombre con martillo y fe. En cada sonrisa de las mujeres que llegaban, en cada niño corriendo por el jardín, había una forma de reparación que ninguna fortuna hubiera comprado. Era su manera de devolver lo que la vida le había permitido recuperar. Las noches eran distintas también. Ya no había miedo ni silencio tenso, sino conversaciones largas, risas suaves y una ternura que nacía de la comprensión. A veces, Lucía lo observaba dormir y pensaba en la promesa que su madre le hizo una vez. Algún día amarás a alguien no porque sea perfecto, sino porque te mostrará lo que significa ser humano. Y comprendía que eso era Adrián para ella, un espejo donde el amor y el dolor convivían sin anularse. Lo amaba no por lo que era, sino por lo que juntos habían aprendido a ser. Un atardecer, Rodrigo llegó a la hacienda. No llevaba traje ni orgullo, solo una mirada cansada. Adrián lo recibió sin guardias ni preguntas. Se miraron largo rato antes de hablar. No hubo disculpas formales, solo un apretón de manos que contenía años de rencor deshecho. «Nunca imaginé que volvería aquí sin odio», dijo Rodrigo. «Yo tampoco imaginé que me quedarías en paz», respondió Adrián. Lucía los observó desde el umbral, con una serenidad que parecía del cielo. A veces, el perdón no se pronuncia, simplemente sucede, como la marea que sube y limpia la arena. Esa noche, los tres cenaron juntos. Hablaban del pasado sin miedo, del futuro sin urgencia. Rodrigo, antes de marcharse, miró a Lucía y le dijo: «Usted lo salvó». Ella negó con ternura: «No, él se salvó cuando decidió decir la verdad». Y en esa frase, sencilla y luminosa, se selló la redención de todos. Afuera, el mar rugía manso, como si también quisiera participar del silencio sagrado que deja la reconciliación. El amanecer siguiente fue de un azul tan puro que parecía recién creado. La brisa movía las cortinas y el canto de los pájaros se mezclaba con el rumor del mar, recordándoles que la vida seguía, inmutable, generosa. Lucía abrió los ojos y vio a Adrián preparando café, torpe, sonriente, humano. Aquel gesto simple la conmovió más que cualquier joya o promesa. Era la prueba silenciosa de que la redención no se grita, se vive. Él se acercó, le acarició el cabello y le dijo con voz tranquila: «Nunca supe lo que era el amor hasta que lo perdí todo». Ella sonrió: «Y yo nunca supe lo que era el perdón hasta que te abracé». Afuera, el sol se levantaba sobre el mar como una bendición. En los meses siguientes, la hacienda se transformó en un lugar de encuentros.
Gente de todas partes llegaba buscando trabajo, consejo o simplemente descanso. Lucía y Adrián los recibían sin preguntar de dónde venían. A veces compartían su historia, otras solo ofrecían silencio. Y ese silencio era suficiente. El dolor se convertía en esperanza, la culpa en enseñanza. Porque ambos habían comprendido que el amor no sana olvidando, sino recordando sin miedo. El pasado ya no dolía, se había vuelto raíz, y en esas raíces florecía una paz humilde, sin brillo, pero eterna. Una noche, bajo la luna que los había unido y herido tantas veces, Adrián miró a Lucía y le dijo: «Gracias por no huir cuando lo fácil era dejarme solo». Ella tomó su mano y respondió: «No te salvé, Adrián, solo te esperé». Esa frase quedó suspendida en el aire, tibia, infinita. En el reflejo de la luna sobre el mar, sus sombras parecían una sola, porque el perdón, cuando es verdadero, no borra lo que fue, lo transforma. Allí, en esa costa que había sido escenario de dolor y renacimiento, el amor volvió a ser sagrado. Y si estás escuchando esto, recuerda, todos merecemos una segunda oportunidad, pero solo quien se atreve a mirar su culpa sin huir encuentra redención. Si alguna vez amaste así, si crees que el perdón puede cambiar destinos, escribe redención en los comentarios. Y deja que esta historia te acompañe cuando sientas que todo está perdido. Porque a veces lo que parece el final es solo el principio de volver a ser luz.